De amigos en que estaban empeñados en que Manolo se metiera en política y yo entonces me negaba, fíjate tú por dónde. Yo creo que el legado de Manuel Hermoso es un legado que ha dejado muchísima huella. Yo tengo que decir que el voto de censura no fue a Jerónimo Saavedra, Dios me libre. El día que Manuel Hermoso ganó las elecciones a la alcaldía de Santa Cruz, la prensa tituló: "Ha nacido un líder para Tenerife". ¿Quién le iba a decir que, poco tiempo después, se iba a convertir en el primer presidente autonómico del nacionalismo canario? Manuel Antonio Hermoso Rojas nace en La Laguna en 1935. A principios de los años 80 decide presentar junto a otros empresarios una candidatura para la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. La entrada en política de Manuel Hermoso fue como la de muchas personas en esa época, ¿no? Había que instalar unas nuevas instituciones. El liderazgo de Manuel Hermoso se forja a partir del Ayuntamiento de Santa Cruz. La entrada de mi marido en la política la viví antes que el día que nos reunió a la familia y nos dijo que se iba a presentar alcalde. Entonces a los profesionales destacados se les llamaba a la política por las personas que tenían más experiencia y por los partidos políticos. Y hay una cosa muy graciosa que mi hijo pequeño, papá, y si sales de alcalde te tienes que ir a vivir a una casa vieja de Santa Cruz. Nos reímos todos. Y allí estaba ya articulando esa fuerza política que habían creado con algunos alcaldes de Tenerife y que dio paso a la JAICE. Manuel Hermoso, pues en esa línea, que era un gran profesional en Santa Cruz de Tenerife, pues le propusieron ir a la alcaldía y fue a la alcaldía y ganó las elecciones. El padre le dijo: no, hijo, no seguiremos viviendo en esta casa. Y dice: ah, bueno, pues entonces preséntate. Durante 11 años estuvo al frente de la alcaldía de la capital tinerfeña, representando a la agrupación tinerfeña de independientes. Conseguimos de pronto en unas elecciones, la del 87, pasar a ser la primera fuerza política de la isla de Tenerife. Pues una serie de personas, en concreto unos alcaldes, deciden formar un partido de Tenerife, acuden y apelan a Manuel Hermoso para que encabece la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Ahí nace la figura del liderazgo por su capacidad integradora, por su capacidad de hacer partícipe a todos. Bueno, Manuel Hermoso es un alcalde de Santa Cruz de Tenerife brillantísimo, ¿no? Y muy querido por el pueblo, muy cercano al pueblo. Eso en esa época se extrañaba. Tras las elecciones autonómicas y locales de 1991, abandonó el cargo de alcalde para ocupar la vicepresidencia del gobierno de Canarias. Todo ello tras un pacto alcanzado entre las agrupaciones independientes de Canarias y los socialistas. Y de repente ven y descubren que el que vende la idea contraria a la comunidad autónoma, Canarias como unidad y Canarias por encima de las islas, aunque sea sensible con cada una de las islas, no fueron coherentes. En 1993 llegó su gran momento. Es elegido presidente de Canarias a través de una moción de censura realizada contra Jerónimo Saavedra. Yo nunca pensé que fuera a llegar a ser presidente de Canarias. Fue de sorpresa total. El pleno se había acabado la noche anterior a las 10, estaba sentado a mi lado y no tenía yo la menor
idea que tuviesen planificado la moción de censura. Con el Partido Socialista en ese momento se hacía una política muy centralista por algunos de los ministerios, ¿no? Y se generó una tensión. Sienta mal. La verdad es que la moción de censura, a mí lo único que me preocupaba era sobre todo el planteamiento ese primitivo de cierto nacionalismo rancio, de que Canarias somos distintos a todos. Se empieza a consolidar el nacionalismo moderado en Canarias. Me fui aquella misma noche a una boda en el puerto de la Cruz de smoking, ¿no? O sea que encajé. Conocido como el creador del nacionalismo moderno canario y padre político de Coalición Canaria, Manuel Hermoso, un hombre que siempre luchó en su trayectoria política por palpar con profundidad la realidad de nuestras islas. Don Manuel Hermoso Rojas, presidente del Gobierno de Canarias entre el 2 de abril de 1993 y el 16 de julio de 1999, una legislatura y media. Desbancó usted a Jerónimo Saavedra merced a una moción de censura. Si usted tuviera que echar la vista atrás, don Manuel, ¿con qué se queda de su etapa en la presidencia del Gobierno? Bueno, fue una etapa muy interesante porque tuve oportunidad de desarrollar las relaciones exteriores de Canarias con una serie de comunidades españolas y europeas y a su vez también intentar resolver los problemas de Canarias en Canarias. Fue muy completa porque le dimos mucha fuerza a todas las relaciones exteriores, que permitió pues que se nos conociera y se nos tuviera presente, no solamente en Madrid, que era muy importante, ya había sido mi caballo de batalla desde la época de alcalde, sino también en Europa, en Bruselas, porque habíamos conseguido pasar a la condición de región ultraperiférica y siempre yo he creído que los problemas de Canarias importantes tienen una dimensión tal que es necesario no solamente los medios económicos de España, sino también los de Europa, puesto que nuestra condición exige muchos esfuerzos económicos y la responsabilidad de que fuera solamente para España me parecía precaria. Había que buscar otros países más que estuvieran metidos en la necesidad de que Canarias y las regiones ultraperiféricas estuvieran presentes en el contexto mundial. Usted fue también alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es uno de los grandes líderes del nacionalismo en Canarias. ¿Qué papel ha jugado el nacionalismo en Canarias con respecto a Madrid? ¿Por qué deberíamos recordar la importancia del nacionalismo para que Canarias tuviera más peso en Madrid? Bueno, yo siempre he dicho que Canarias es la gran desconocida, pero no solamente política, en la vida normal de todos los españoles. Canarias estaba allá en el mapa, en un cuadradito en el Mediterráneo, después estuvo en el Atlántico, pero muy cerca de la península ibérica. Canarias al final siempre ocurría, y además todos los que tuvimos necesidad de trabajar en la península y mantener contactos, pues los bedeles de los ministerios siempre te decían: hombre, canario, qué bien, mira, yo estuve en Canarias en mi boda, en la luna de miel, pero realmente la problemática de Canarias no la conocían. Es decir, todo el mundo se pensaba que Canarias era un territorio continuo
de la península y no un archipiélago a 1500 kilómetros de la península. Por lo tanto, había una idea, cuando la había, deformada sobre Canarias. Y era necesario dar un paso adelante para que conocieran a Canarias. Y ese fue mi sentido de gobierno en el ayuntamiento y posteriormente en el gobierno de Canarias. O sea, dar a conocer la realidad de Canarias, dar a conocer que los costes en Canarias son mayores porque están repartidos entre 7 islas y con lo cual hay la doble insularidad, que es un coste añadido a la vida en las islas menores, y a su vez había el gran desplazamiento desde la península a Canarias. Todo eso daba un sello especial traducido en costes económicos a todo lo que fuera necesario hacer en Canarias. Por contra, nosotros teníamos unas condiciones magníficas, pues, de clima, de paisaje, de belleza natural, que estaba insuficientemente explotada. Y teníamos que intentar que esos valores se pudieran resaltar. Y ese fue un poco mi esfuerzo como alcalde de Santa Cruz y posteriormente como presidente del gobierno. Creo que algo conseguimos. Creo que la necesidad de la existencia de esta opción política que diera a conocer la realidad de Canarias y la singularidad de sus 7 islas era necesaria. Y es más, pienso que de no haberlo hecho nosotros, en estos momentos se tendría que hacer, y además con la urgencia de los momentos difíciles que pasamos. Y ahora, don Manuel, gobierna en Canarias el Partido Socialista y en Madrid también. ¿Es necesario volver a alzar la voz con Madrid para que Canarias tenga el trato diferente que requiere y que ha requerido durante todos estos tiempos? Pues desgraciadamente creo que sí, que es necesario, porque hay una tendencia natural en los partidos políticos a nivel nacional, y es que son partidos piramidales donde el que manda está en Madrid y después viene hacia abajo los distintos responsables del poder. Y ocurre con frecuencia que los diputados se deben fundamentalmente al jefe de la oposición o del gobierno que esté en Madrid. Con lo cual no pueden hacer excepciones, tienen que ser todos igual. Y ahí en el todo igual es cuando los canarios nos fastidian. Es decir, porque nosotros no somos iguales. Es decir, los tratamientos que tienen que darle a las Islas Canarias, bajo el punto de vista de lo que es la economía, el consumo, es distinto a lo que se puede exigir, pues, a un murciano o a un andaluz o a un extremeño. Es decir, basta con que vea los datos de paro, de desarrollo económico, de educación, etcétera. Siempre está o Andalucía o Extremadura o fundamentalmente Canarias en los últimos puestos del ranking de España. Eso tenemos que intentar resolverlo. O sea, Canarias no tiene por qué ser de las comunidades atrasadas, sino por el contrario, debería ser una especie de exponente visible de lo que es España. Y en esas condiciones tendría que tener una formación, una forma de vida, una calidad de servicios excepcionales, reflejo de la situación de España como modelo, como ejemplo. ¿Fue eso, don Manuel, la necesidad de que Canarias fuera vista de forma diferente a Madrid como se veía, lo que justificó la moción de censura a Jerónimo Saavedra que le hizo a usted presidente en 1993? Bueno, el problema se centraba en que en aquellos momentos el gobierno de Canarias estaba discutiendo el REF. Y en esa discusión del REF, yo entendía como componente de la AIC
en nuestro pacto con el Partido Socialista para gobernar en Canarias, yo entendía que el Partido Socialista que estaba en Canarias liderando el gobierno, del que yo formaba parte como vicepresidente, y el Partido Socialista que estaba en Madrid gobernando España, con Felipe González al frente, tenía que responder, ese gobierno de España tenía que responder a las necesidades de Canarias. Y nos encontramos con que precisamente el Partido Socialista de Canarias intentaba convencer a Madrid de la necesidad de resolver una serie de puntos relativos al REF, y sin embargo no se le escuchaba, no se le atendía. En aquellos momentos estaba de ministro de Hacienda en España Solchaga, y la verdad es que Solchaga, Pamplonica de Pro, era un hombre un poco engreído, un poco poseído, y entendía que su opinión era la que valía. Y ya podíamos ir desde el gobierno de Canarias, yo o incluso el presidente Jerónimo Saavedra, no se nos hacía caso. Se consideraba que no teníamos derecho, por ese desconocimiento que había sobre Canarias, no teníamos derecho a esas prebendas y que no se atendía. Bien, yo tengo que decir que el voto de censura no fue a Jerónimo Saavedra, Dios me libre. Sinceramente digo que Jerónimo Saavedra fue un gran presidente de Canarias y al que le debemos muchas cosas, pero tenía encima a un Solchaga que dominaba la situación y que no dejaba hablar ni a Jerónimo Saavedra ni a nadie. Entonces imponía su criterio. Entonces hicimos un voto de censura que, insisto, fue un voto de censura a Solchaga, no a Jerónimo Saavedra. Y la prueba evidente es que al cabo de un tiempo, cuando ya estábamos gobernando, yo en la presidencia, e incluso Jerónimo Saavedra estaba en Madrid como ministro, conseguimos que aquello que había sido imposible se admitiera y se respondiera positivamente a las necesidades de Canarias. Entre muchas de las personalidades políticas que recibió en las islas como presidente del gobierno de Canarias, una charla espontánea con Fidel Castro sobresale del resto. ¿Todo ese mar que queda entre las islas de ustedes? Debería serlo, pero todavía no hemos conseguido que sea nuestro. Estamos intentando que sea... Sí, porque al no ser Estado, las aguas internas de las islas son aguas internacionales. ¿Pero y estamos son españolas? Sí, no. Son internacionales y estamos intentando en estos momentos, por ejemplo, Marruecos. Todas esas aguas que están entre islas. Son internacionales. Uno de los padres del nacionalismo canario, que siempre quiso enseñar todos los detalles de la idiosincrasia de nuestra tierra a aquellos que no entendían las claves de nuestra identidad. Como por ejemplo en los años 80, cuando dio un discurso ante el rey Juan Carlos I que hizo correr ríos de tinta. Hablábamos de la nacionalidad canaria y lo puedo mostrar. Hablábamos de que defenderíamos la nacionalidad canaria y que todo nuestro esfuerzo sería por conseguir un futuro mejor para esta tierra y para su gente. Su discurso en la visita oficial de los Reyes, ante la visita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, él no lo quiso enviar a la zarzuela como era protocolariamente una tradición. Eso no significa que te vayan a censurar, pero simplemente para preparar la respuesta del que viene, ¿no? Y uno sabe de qué le van a hablar. Esa imagen la que yo tenía antes del pacto del hormigón del 91. Entre sus mayores logros como presidente de Canarias, durante los 6 años que estuvo en el mandato, se desarrolló el proceso para las transferencias de competencias del gobierno autonómico a los cabildos, con el objetivo de mejorar la capacidad de poder tomar decisiones de forma más cercana a la ciudadanía. No nos olvidemos que, por ejemplo, en la presidencia de Manuel Hermoso se modifica por primera vez el Estatuto de Autonomía de Canarias, se modifica el régimen económico fiscal, se establecen los primeros planes de empleo, los planes de carreteras para Canarias, los planes de hidráulicos,
el Estatuto Permanente de Canarias por la Unión Europea. Hermoso consolidó el estatuto de las regiones ultraperiféricas en Europa, en el Tratado de Ámsterdam. Que no son reivindicaciones para ponerse medallas políticas, sino son reivindicaciones para dar satisfacción a las necesidades de un pueblo que libremente ha elegido estar dentro del contexto de España y dentro del contexto de la Unión Europea. Francia, Portugal, Italia, Irlanda, Alemania, de reuniones del presidente del gobierno con los ministros de Exteriores de los gobiernos europeos para tratar de convencerlos de esta necesidad. En poco tiempo es muy complicado explicar los inmensos logros que supusieron, que han supuesto y de los que disfrutamos hoy, ¿no? Entonces chocaba enormemente el grado de aceptación que tenía este discurso de reconocer las singularidades de los territorios alejados de todos los países de la Unión Europea y en cambio la desconfianza que generaba en el gobierno de España este tipo de planteamiento. En Madrid muchos ministerios se oponían al modelo y a las peticiones de Canarias. Al final en el Tratado de Ámsterdam se reconoce a Canarias esa singularidad, ¿no? La gente en Canarias es el único sitio de Europa que no se paga IVA, sino que pagamos el IGIC. Fue un éxito rotundo, político y beneficioso para el archipiélago. Y el IVA, que se recauda en todos los países de Europa, va a la Unión Europea. En Canarias se recauda el IGIC y se queda en Canarias para ayuntamientos, para cabildos y para gobiernos de Canarias. Y yo creo que esto ha marcado enormemente. De hecho, no hay ninguna otra comunidad autónoma del Estado que tenga un reconocimiento exclusivo como el que tiene Canarias en la Unión Europea, ni siquiera Cataluña y el País Vasco, ¿no? El histórico líder nacionalista, casado con 5 hijos y 8 nietos, ahora analiza los posibles factores que han propiciado un pacto de izquierdas en las islas, además de visionar sobre el futuro político del partido que él creó. Usted siempre ha hablado bien de Jerónimo Saavedra, tanto en su etapa como presidente como en sus otras etapas con responsabilidad en Madrid. Pero ¿cómo se tomó él la moción de censura? Bueno, la verdad es que nunca lo hemos hablado así directamente, pero es fácil pensar que no muy bien, lógicamente. Que al final lo entendiera, pues también creo que es un hombre muy capaz, muy inteligente, y se diera cuenta, ¿no? Pero que le supo mal en aquel momento, qué duda cabe, es decir, a cualquiera nos hubiera salido mal, ¿no? Y por lo tanto a él, que era un hombre muy responsable, muy consciente de la situación, le dolería ver las razones por las que tuvimos que tomar esa decisión. Canarias siempre ha sido un territorio de Manuel, sobre todo para gobernar la comunidad autónoma en la que ha sido imposible hasta ahora que un partido logre una mayoría absoluta. Es decir, es una comunidad autónoma donde los partidos siempre han tenido que poner el diálogo sobre la mesa para que se pueda formar un gobierno. En estos tiempos actuales en los que la crispación política parece que está por encima de un objetivo común, además teniendo en cuenta lo complicado que son estas situaciones, ¿cree usted que Canarias ha ido por delante en el sentido de que tiene la experiencia del diálogo para poder formarse gobierno y que habría que extrapolar esas situaciones para que ahora mismo un gobierno pudiera responder con mejores expectativas a las demandas de los ciudadanos? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es necesario en cada momento ser consciente de la realidad de los problemas y darle solución. Yo le pongo un ejemplo. En el año 79 yo estaba en la UCD y me presentaron a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz. Como sabes, son 27 concejales, la UCD obtuvo 10 y a mi derecha estaba la agrupación libre con 4 concejales, con lo cual yo podía gobernar con esa derecha si hubiera creído que era lo que había que hacer.
Sin embargo, yo me dediqué a hablar con cada uno de los números uno de los distintos partidos. Estaba el Partido Comunista, la UPC, el Partido Socialista, la Agrupación Libre, nosotros, tal. Y me di cuenta de que la gente, todas, tenían unas ideas magníficas sobre el desarrollo de Santa Cruz. Era una coyuntura muy importante porque era el advenimiento de la democracia y no estábamos acostumbrados a eso. Había que aprender a convivir en democracia y yo me sentí responsable de eso. Y la verdad, yo tengo que decir que fue la experiencia más bonita y más interesante de mi vida política. El ver gobernando al Partido Comunista con la UCD o con la UPC me pareció fantástico. La gente, cuando le das participación en las responsabilidades del gobierno, sus comportamientos son muy diferentes a cuando tienen que hacer una oposición, y tienen que hacer una oposición porque sí, porque están en la oposición. Entonces pasan de colaborar a no colaborar. En definitiva, se crea una situación conflictiva muy difícil. Yo tuve la suerte de tener esa experiencia y la verdad es que esa ha sido la norma en Canarias. O sea, la necesidad de dialogar y de buscar soluciones de compromiso entre todos para resolver los problemas de nuestra tierra. Yo creo que marcamos un principio de lo que efectivamente en estos momentos se está viendo que es necesario, incluso en toda España, pero que por supuesto en las comunidades otras también. Y fuimos los primeros y yo creo que fue una buena idea hacerlo. Fíjese, don Manuel, que estamos hablando del año 1979, los inicios de la democracia. Justamente. Sin embargo, si nos extrapolamos a la política actual, da la sensación de que es igualmente necesario un pacto de ese tipo, pero que va a ser prácticamente imposible. Yo creo que en estos momentos el problema que tiene el presidente de la Comunidad Canaria, Ángel Víctor, es precisamente que es un gobierno socialista en Madrid el que tiene la batuta. Y esa batuta sonará al ritmo de lo que marque el presidente de Canarias, o por el contrario, el ritmo va a ser el general de toda España. ¿Y usted qué opina? Pues yo creo, vamos a ver, yo creo que con el presidente que tenemos en Canarias, le creo capaz de intentar que haya soluciones singulares para nuestra tierra. Pero conociendo un poco al presidente del gobierno de España, no me gusta, no veo yo a esa perrita andando al ritmo de lo que es necesario para Canarias. Lo veo un poco soberbio, lo veo engreído, le veo como el hombre que se considera el principal figura capaz de resolver los problemas de España. Me parece que le falta mucha modestia y necesitaba un reposo. Imagínese por un momento, don Manuel, que usted está ahora mismo en la situación de Ángel Víctor Torres, que llegó al gobierno de Canarias, fruto de un pacto de izquierda después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria, pero que se ha encontrado con una serie de problemas inimaginables para cualquier persona. El mayor de ellos, por supuesto, la pandemia mundial del coronavirus, que ha cambiado la vida de todo el mundo. ¿Cómo resolvería usted una situación en la presidencia del gobierno de Canarias en las circunstancias actuales? Pues yo actuaría al revés. O sea, yo creo que en estas circunstancias, si yo fuera el presidente del gobierno de Canarias socialista, yo le diría a la JIC, ven a gobernar conmigo porque necesito tu ayuda para convencer a los míos de que es necesario gobernar
para Canarias de una forma singular. Cuando dice las AIC se refiere a la actual coalición A canaria. la actual coalición canaria. O sea, ¿Y rompería con los otros socios que tiene? hombre, yo creo que cuando se gobierna... Porque hay un socio muy importante ahora mismo, que se llama Casimiro Curvelo. Sí, pero mire usted, hay que valorar las cosas teniendo presente el momento en que se hacen y las circunstancias. Y a mí me parece que es un momento tan difícil, que si en ese camino hay alguna solución especial para Canarias, hay que transitarlo. Es decir, yo creo que en estos momentos el Partido Socialista, que está gobernando, debería tener a su lado a Coalición Canaria para gobernar y ser efectivo. No me parece a mí que el Partido Socialista en Canarias sea capaz solamente ellos de poder resolver los problemas, indicando que creo que son gente capaces relativamente. ¿Y Nueva Canarias? Bueno, Nueva Canarias es una especie de aventura de una persona de por libre. Es decir, es más, yo creo que Nueva Canarias tuvo la mala suerte de tener una persona al frente con grandes aspiraciones personales que le han dejado poca visión de los problemas de Canarias y las necesidades de Canarias. Es decir, creo que es un caso en donde el interés personal se ha impuesto al interés público general. Por lo tanto, Nueva Canarias, desgraciadamente, tuvo la mala suerte de tener una persona que se ha sentido un poco el padre de la patria, y yo creo que está exagerando su capacidad y su importancia. ¿No ve usted posibilidad de reunificación del nacionalismo entre Coalición Canarias y Nueva Canarias? Siempre dije que era necesario una especie de limpieza de liderazgo. Mira, esta foto era una bodega de una gran amiga nuestra, Carmita, y allí empezamos a formar un grupo de opinión, discutíamos de política, tal. Es una foto donde ponía Manolo Hermoso ha nacido un líder para Tenerife. Enhorabuena también a todos ustedes, porque son los que van a conseguir que ahora, 4 años después, consigamos batir nuestro récord de hace 4 años para conseguir superarlo en las próximas elecciones. Porque ATI es un partido que ha nacido del pueblo de la isla de Tenerife. ATI es la isla de Tenerife. Y es el día de la inauguración de la avenida Manuel Hermoso Rojas, que me distinguió el Ayuntamiento de Santa Cruz. Aquí está Miguel Cerolo, que era entonces el alcalde, y Adam Martín, que era el presidente del Cabildo de Tenerife. Gabino, sí, pero... Después aquí tengo una foto de recuerdo con el rey en Las Palmas, en donde está el rey Juan Carlos, la reina Sofía, Asun, mi mujer, y yo, saliendo. Esto era el Club Náutico de Las Palmas. Magnífico recuerdo. Aquí estoy con la foto de mi padre, la foto de mi hijo y mi nieto, los 4 Manuel Hermoso. Es un recuerdo muy íntimo. Se ve Santa Cruz y la laguna todo unido, que va de mar a mar, y que se hizo esa foto pues un poco
en la época en que defendíamos la fusión de Santa Cruz Laguna. Aquí es donde yo leo, donde trabajo, donde tengo el ordenador y donde paso en estos momentos las horas de recuerdo, de felices recuerdos de la época pública mía, que parece mentira, pero fueron 20 años, de los cuales 12 estuve en el Ayuntamiento de Santa Cruz y 8 en el Gobierno de Canarias. Usted ha reconocido, don Manuel, con el paso de los años, que el mayor error de su carrera política fue acudir a la manifestación en contra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Por qué se generó esa guerra en torno a la universidad? Pues yo que lo viví, tampoco estoy demasiado seguro, pero intento recordar, muchas veces, esas circunstancias, ¿no? Y yo era alcalde de Santa Cruz, y había una comisión de la Universidad de La Laguna que me venía a ver y que me hablaba y me animaba a una postura contraria. Yo no había tenido oportunidad de estudiar bien el tema e incluso las informaciones que tenía estaban sesgadas. Al final he llegado a la conclusión de que fue un error que yo cometí en mi vida política y que la realidad de los pueblos se ha impuesto. Y es que la población de Gran Canaria tiene el mismo derecho que la población de Tenerife o de cualquier otra isla de tener acceso a la universidad, a la formación. Eso es algo que aprendí, que yo quizás no cumplí adecuadamente, pero que me doy cuenta de que es fundamental para el futuro de los pueblos. ¿Y no cree usted que tal vez fue un error fruto de los insularismos que tan instaurados estaban hace años? ¿Cree usted, le cambio la pregunta, ¿cree usted que los insularismos en Canarias están superados? Vamos a ver, yo creo que somos insulares. Por lo tanto, nuestro insularismo es nato, es visceral, ¿no? Por lo tanto, partiendo de eso... Pero Canarias es más fuerte unida, ¿no? Sin lugar a dudas. Y además yo creo que hay que intentar, por encima de todo, siendo isla, pensar en nuestra comunidad, en Canarias. Es decir, sumar esfuerzos. No con el esfuerzo que estés haciendo por tu isla, tratar de inhibirte de los demás. Mira, hay una experiencia muy importante que yo recomiendo, y es que los canarios, por nuestra forma de desarrollarnos, está fundamentalmente Gran Canaria y Tenerife. Pero nos olvidamos del resto de las islas, y tiene una población realmente importante. Entonces, yo lo que pido es que se visite las otras islas y se tenga contacto con los otros canarios de las islas menores. Se darán cuenta perfectamente de la doble insularidad. Es decir, es algo que nos cuesta entender, sobre todo los de Tenerife y Gran Canaria, pero que es muy frecuente en los aeropuertos ver a gente que llega de la península y se va a su isla, La Gomera, El Hierro, La Palma, da igual, y tiene que hacer noche, a lo mejor en Tenerife o en Gran Canaria, porque no tiene enlace con las otras islas. A esa persona le cuesta la vida, le cuesta más que a los que estamos en las islas mayores. Por lo tanto, hay una necesidad social de superar esta segunda dificultad que surge con las islas menores.
Durante su etapa de presidente, don Manuel, usted tuvo un episodio que llamó mucho la atención, sobre todo a nivel nacional, que fue cuando le dijo al rey que Canarias era distinta, verdaderamente distinta. Tuve esa oportunidad fantástica, me recuerdo, estaba de presidente del gobierno Jerónimo Saavedra y estaba el rey en el Ayuntamiento de Santa Cruz y Jerónimo Saavedra, y yo tuve, insisto, la satisfacción, la oportunidad, la ocasión de poder decirle claramente al rey que muy bien, que miel sobre hojuelas, que viniera, que viera y cosas de estas, pero que nos conociera y nos entendiera. Es decir, que no era una visita turística, sino una visita de los problemas de Canarias. Y bueno, pues tuve esa oportunidad y me produjo una enorme satisfacción. ¿Por qué cree usted, don Manuel, que hay tanta crispación en la política actual? Bueno, actualmente es lógico porque la situación que estamos pasando es una situación particularmente difícil, ¿no? Y yo creo que esa dificultad crea crispación, como también la crispación crea la necesidad del entendimiento. Y tenemos que ser obedientes a las necesidades que vamos teniendo. Es decir, bien que nos crispemos, pero que sirva la crispación para darse cuenta de que con crispación no se resuelven los problemas, sino es necesario dialogar y buscar soluciones conjuntas. Y además, cuando se trata de buscar soluciones, no es quién da más soluciones a quién. Todo lo contrario, todos podemos aportar esfuerzos positivos para conseguir unos objetivos claros y buenos para nuestra tierra. Es decir, no se trata de ponerse medallas, no se trata de decir, no, eso lo dije yo. No, eso se está haciendo porque entre todos hemos creído que es el mejor camino. Don Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, para mí una satisfacción y un placer. Gracias. Con el paso del tiempo, Manuel Hermoso Rojas es una persona que incluso reconoce errores dentro de una brillante trayectoria. Tal vez por eso siempre tendrá un lugar destacado dentro de la política en Canarias. Y una virtud de Manuel Hermoso, que yo la pude comprobar después, era que sabía trabajar en equipo, sabía formar equipo. Manolo y yo nunca hemos hablado de la moción de censura, porque además fue un hecho con cierta trascendencia política, porque entonces cuando nace Coalición Canaria es algo espontáneo. Yo la verdad no soy la persona rencorosa y creo que además ese tipo de actitudes no conducen a nada en la vida, porque la vida son muchos años más que lo que pueda haber después de una moción de censura. Muy querido en los barrios, muy preocupado y muy buen compañero. La Coalición Canaria no hubiera sido posible, primero, si no existe una persona que aglutinara, que fuera capaz de que todos admitieran que era el que tenía que ponerse al frente, y luego una serie de personas capaces de articular aquello, de hacerlo, de darle contenido. Fue una etapa en que me tuve que esforzar mucho para poderlo acompañar en muchas ocasiones. So you see what I've been
been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came